gracias por dedicar parte de su preciado tiempo a acompañarnos en este viaje a través de la historia de España, donde descubriremos los apasionantes eventos que marcaron el final de la Reconquista con la conquista de Granada. Imaginemos juntos una época donde el destino de naciones enteras colgaba de un hilo y la fuerza de la voluntad humana podía cambiar el curso de la historia. Nos situamos en el siglo XV, cuando los reyes católicos, Fernando de Aragón e Isabel de Castilla, unieron sus fuerzas. Se embarcaron en una misión que había durado casi 8 siglos, la Reconquista. Granada, con sus espléndidos palacios y jardines, era el último bastión musulmán en la península ibérica. La urbe, famosa por su riqueza cultural y su posición estratégica, se convirtió en el epicentro de eventos cruciales. En 1491, los ejércitos cristianos se desplegaron en su periferia, preparando el terreno para un asedio implacable. Uno puede imaginar el bullicio y la tensión en la ciudad, mientras sus habitantes contemplaban lo inevitable. Entre las anécdotas que colorean este periodo, encontramos la historia del joven Boabdil, el último rey nazarí de Granada. Se dice que, al ser expulsado de su palacio, alzó la vista hacia la Alhambra por última vez en un acto cargado de melancolía. Mientras su madre le reprendía, llora como mujer lo que no supiste defender como hombre. Esta escena no solo es conmovedora, sino también un símbolo poético del fin de una era. Finalmente, el 2 de enero de 1492, las puertas de Granada se abrieron para los reyes católicos, marcando el triunfo final de una gesta histórica que redefinió el mapa de Europa. La caída de Granada no solo selló el destino de una península dividida por siglos, sino que también abrió las puertas del Renacimiento y la expansión hacia nuevos mundos. Al cerrar este capítulo de la historia, quiero agradecerles por acompañarnos hasta aquí. Si han disfrutado este relato y desean seguir explorando los fascinantes caminos de la historia con nosotros, los invito a suscribirse a nuestro canal. Recuerden que cada piedra del camino tiene su propia historia esperando a ser descubierta, y juntos podemos encontrar inspiración en el pasado para construir un futuro más brillante. Gracias y hasta la próxima.